there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Ustedes son parte de este grupo también para estudiar la palabra de Dios. Y nos embarcamos en la primera parte de la semana pasada estudiando la doctrina de la cruz. Y yo pues oro que ustedes puedan estar con nosotros durante cada programación. Caballeros, alguien sale a predicar. Sí, señor, este fin de semana estaré en Largo, Florida. Estaré en Generations Church, ministraré el domingo. Tienen 3 servicios a las 8:30, 10:30 y 12:30. Necesitan eso para poder acomodar a la gente. Cada servicio será igual, así que van a tener que escoger uno de esos tiempos a las 12:30 y 10:30 tal vez son los mejores, pero 8:30, 10:30 y 12:30 en Generations Church en Largo, Florida. A finales de mes estaré yendo a ver a mi buen amigo el pastor Matt Neese y estaré visitando Gospel Tabernacle 25, 26 y 27 de marzo. Viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Así que si están en cualquiera de estas localidades, este mes nos encantaría tenerlos con nosotros. Sean, Por ahora no. Joseph. Claro que sí, este viernes tendremos un servicio nada más en el área de Dallas-Fort Worth. Dallas First Assembly of God es la iglesia y el pastor es Daniel Enríquez. Estaría en un servicio una vez más a las 7 p.m. cantando y predicando la palabra. Así que si están en el área, vengan y acompáñenos y conózcanos y seamos bendecidos. Dave. Sí, Charla y yo vamos a estar en Hayden, Alabama y esto está en el área de Birmingham del 8 al 10 de abril. Los servicios a las 7 el viernes 6, el sábado y a las 10 a.m. el domingo. Message of the Cross Family Worship Center en Dallas y Kim Smith. Hemos estado ahí varias veces y maravillosa pareja, iglesia. Si viven en esa área, en el área de Birmingham, vengan y visítenos este fin de semana. No esperen hasta que estemos ahí. Van a disfrutar del servicio de la iglesia y serán bendecidos. Muy bien, John. Nada por ahora, hermano. Bien, Dave. Vamos a empezar con el mensaje de la cruz, que es el poder de Dios. Porque la predicación La palabra. de la cruz es para los que se pierden locura. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas, pero eso no es importante. La cruz debe de ser predicada, incluso como lo veremos. Pero a los que se salvan es a saber, a nosotros es poder de Dios. Voy a retroceder un poco más antes de avanzar. Algunos toman la posición de que no entienden la cruz, así que no lo voy a predicar, como escuché a un joven predicador decir cuando estaba siendo entrevistado por un reportero. Yo dije, no he escuchado que usted ha predicado la cruz y he estado aquí ya varias semanas escribiendo ese artículo. Nunca he escuchado que usted predique la cruz ni siquiera una vez. Y dijo, sí creemos en la cruz, pero no la predicamos. Y él dijo, bueno, ¿por qué? Dijo, porque puede ofender a las personas eso. Y yo pienso en lo que Pablo dijo, que para los griegos es locura, la cruz lo es, y, y para los judíos era algo que era completamente absurdo, un tropiezo realmente. Así que, Sí. en otras palabras, Pablo diciendo, no importa lo que piense la gente y diga, crea o no crea, no importa. Obviamente es importante, pero en lo que tiene que ver con la predicación de la cruz, yo prediqué la cruz o predico la cruz de todas maneras porque es la única esperanza, no hay otra esperanza, damas y caballeros. La cruz no es una de varias direcciones, es la única dirección, es el único poder, es la única manera, el único camino de salvación. No hay otro, solamente este. Y lo que digan las personas no debe de tener peso sobre lo que hagamos nosotros como predicadores del Evangelio.
Predique la cruz, predique la cruz, predique la cruz. Si usted no lo cree, bueno, entonces estará en problemas y las personas que le escuchen a usted están en peor problemas. Así que esto es algo que no es negociable, no es negociable. Y es eso o así de serio es esta situación. Predique la cruz. Yo leí un libro después de terminar mi maestría, básicamente en consejería psicológica. El libro era de Martin en Viva Bobkin y se trataba de la psicología y que la refutaban y pensé, pobre gente, no entienden lo que está pasando y leí otro libro de otro autor. Discúlpame un momento, Dave. Probablemente pocas personas en el mundo entienden eso mejor que esa pareja. Amén. ¿Estás de acuerdo con lo Así que es, digo? absolutamente, sí, claro que sí. Leí otro libro que describía a la gente que depende del evangelio como que no son nada, como, bueno, se estaban burlando de Mm, ellos. Los discípulos eran llamados viles e ignorantes. así es, El así mismo tipo es. de terminología, pero es lo único que puede cambiar la vida de la gente. Ha cambiado las vidas de millones. Realmente eso es lo que sucede, es lo que hace esto tan absurdo que el mundo o quien sea esa parte de la iglesia que lo ve de esa manera ha cambiado las vidas y es lo único que puede cambiar a una Sí. persona. Nada más lo puede hacer. Así que tiene algo que es la única manera. Y número dos, realmente ha traído, ha presentado y está presentando resultados que cambian la vida de millones a lo largo de los años. O la iglesia no entiende, es ignorante o rechaza el evangelio. Y están dirigiéndose a, Lauren mencionó varias cosas anoche, como por ejemplo, como alternativas, pero nada funciona. Eh, Nunca he podido llegar al punto donde entiendo la oposición. Yo sé que es Satanás, sé que es el poder de las tinieblas, eso lo entiendo. Pero, ¿cómo puede lograr que la gente crea en esas cosas? No lo sé. Realmente nada me viene a la mente. Es engaño, es casi como la gente que le dijo a usted que no podría transmitir en Francia, Así es, porque la gente así son es. sofisticadas. Así es, así es. Sin embargo, tuvo tremendos servicios allá. Fenomenablemente Sí, esos resultados. corazones Y cambiados. hubieron personas, Paul Crouch de hecho me escribió y Paul no era amigo mío, pero me dijo, hermano Swagger, yo casi donde quiera que iba, el pueblo de Francia había sido salvo a través de su ministerio. Si hay algo que podemos hacer para ayudarlo, lo haremos. Y yo aprecié esa carta mucho, pero porque el problema, no importa quiénes sean el pueblo, no importa qué tan ignorante sea o cuánta educación tenga, no importa eso. La situación es el problema y el problema es el pecado. Hay que aprender eso. Y Jesucristo y este crucificado es la única solución, es la única solución para ello. Así Sí. que solamente, y yo no, bueno, yo puedo entender al mundo que lo ve y trata de decir una cosa u otra, eso lo puedo entender, pero la gente que se llama ser cristianos, predicadores del Evangelio, ah, van a ignorar la cruz de Cristo o disminuirla, y yo realmente eso no lo entiendo. Creo que honestamente, y este solamente es un aspecto de la educación con respecto a los pastores y maestros, a veces, somos tan adeptos en enseñar de cierta forma que olvidamos que no es la forma lo que salva, sino el contenido. Sin embargo, estamos más conectados a la forma que a los 3 puntos, o más bien el contenido. No entiendo bien lo que estás diciendo. Bueno, una vez más, al estudiar el programa de maestría recientemente, una vez más, hay un énfasis verdadero en la forma en cuanto a la predicación.
cómo uno lo hace y cómo uno lo desglosa en cuanto a variedades de formas. Esta es la mejor manera, esta es la mejor manera y esta. Y la gente se puede quedar entretenida en eso tratando de solo producir la forma o el método y es casi secundario el contenido. La verdad es que si el predicador lleno del Espíritu se levanta a predicar el contenido adecuado aún sin la forma a la que han sugerido, como esa delineación, tendrían más éxito en ganar almas que si solo se comprometieran con el método. Uno tiene que estar comprometido con el contenido, no con la forma o el método. No sé si tiene sentido lo que les estoy diciendo, pero es una de las cosas que yo he visto y ciertamente hay, ahora no estoy denigrando la preparación y la forma apropiada, pero simplemente tiene que tener el contenido adecuado, si no el mensaje no va a ningún lugar. Pablo escribió a Timoteo teniendo una forma de deidad, pero negando el poder de ello. Y también dijo, aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo creo que allí vive mucha gente hoy en día, aún en la iglesia. Pablo escribe a Timoteo de los tiempos difíciles. Cuando usted se llama un predicador y si usted lee la Biblia, si la lee, es algo tan obvio lo que es la solución. La cruz de Cristo es la única solución. La gente está ciega. Pensemos en la descripción de un atardecer. Tuvimos un atardecer hermoso apenas hace unos cuantos días, o amaneceres hace apenas unos días. ¿Se pueden imaginar tratar de describir un amanecer así a una persona ciega? Bueno, realmente no veo yo, entiendo al mundo, ¿no? En general, ciegos es una descripción correcta, pero predicadores del Evangelio, llamados predicadores del Evangelio, ¿ellos están ciegos? Imagino que lo están, pero no entiendo el por qué. No tiene eso sentido. ¿No leen la Biblia, no creen lo que están leyendo o es que ignoran la Biblia y no tienen interés en ella? Muchos leen la Biblia solo como si fuese otro libro textual. Yo no estoy tan seguro que aún la leen. Bueno, Punto. sí. Ese es lo que siento, ¿no? Yo sé que leí un reporte recientemente, bueno, ya hace un tiempo atrás lo leí, y de personas que cuánto tiempo oran esas personas. Y dice que los predicadores habían disminuido a un minuto, tal vez un minuto y medio al día. Y realmente estaban diciendo que era realmente tal vez decir una oración Sí. cuando van a comer. No oran y yo no creo que leen la Biblia tampoco. Simplemente no creo que lo hagan. Eh, yo realmente no decía allí cuánto de la lectura de la palabra de Dios se practicaba por estos individuos, quienes sean, ¿no? Hermano Swagger, creo también que nosotros creemos que la palabra de Dios Es la es palabra de la Dios. Biblia, pero creemos aún que tiene que decirle algo al pueblo de Dios el día de hoy. Y tenemos que buscar ahí el contenido y dárselo a la gente. Y el contenido siempre va a ser o estar conectado al plan de redención de Dios, porque esa es la historia de la Biblia, desde el principio hasta el fin. Así que ayudarle a la gente a lo largo de todo eso, ya sea introducir a la gente a Cristo o ayudarles a entender mejor qué es lo que tienen en Cristo, o buscar con anticipación el regreso de Cristo, cualquiera que sea el mensaje, tiene que haber un entendimiento y aceptación de la Biblia como la palabra de Dios y qué es lo que se tiene que proclamar. Y si ese es el caso, entonces uno sí podrá encontrar la cruz en cada aspecto de las escrituras. Tal vez no tan claro como en todo lo demás, pero dirigiéndose hacia o hablando acerca de o poniendo el fundamento para este evento que sucedió hace 2000 años. Ese es el punto entero de la Biblia, mostrarnos la redención de Dios hacia el hombre y cómo vivir en ella. Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Sí, Esa es nuestra sí, guía, total y completamente. Y cualquier otra cosa que leamos o resumamos, si no se alinea la palabra de Dios, no sirve, sí. no sirve.
Realmente creo que hay una pérdida entre el pueblo de Dios de leer la palabra de Dios. Creo que hay muchas otras cosas y hermanos en su generación, ¿qué es lo que ustedes ven? Eso es exactamente correcto. Bueno, en nuestra generación, apenas estaba pensando, hermano Swagger, usted hizo una declaración el otro día. Usted dijo que la predicación solía ser uno de los pasatiempos más grandes de Estados Unidos, pero ya no es tan popular como solía ser. La predicación en general se ha reemplazado con esfuerzos grupales y rastreamos a la gente porque les decimos, bueno, quiero que sean parte de nuestro grupo, es lo que está atrayendo la iglesia el día de hoy. Si la gente puede hacer que la gente se sienta cómoda en nuestro grupo, realmente no tenemos que enfatizar la predicación. Bueno, sé lo que estás diciendo de grupo, pero ¿qué quiere decir? Bueno, es hacer que la gente se sienta cómodo ahí, ese es el énfasis. Bueno, añadimos un poco de predicación por aquí o por allá, pero mientras que podamos hacer que la gente venga y se sienta cómoda en el ambiente que hemos creado, y el hermano John enfatiza esto mucho, una y otra vez, y él tiene toda la razón. Es el movimiento de la iglesia o del crecimiento de la iglesia. Ese modelo funciona, la gente sí se siente cómoda, llega y les gusta cómo se sienten y les gusta ser parte de algo. Pero yo me pregunto si muchas de esas personas son Eso es lo que usted tiene que salvas. hacer, preguntarse, porque si predicar el evangelio no es porque usted va a la iglesia, si la predicación detrás del púlpito no es la razón por la que usted está ahí, pudiera ser parte de una iglesia moderna, un club social o simplemente una reunión social. Escuché a este joven en la programación acá contando cómo tenía hambre para el Señor después de haber venido a Cristo y quería conocer más de Él. Y eso hoy en día no está sucediendo en muchos casos. También creo que uno de Discúlpeme un los... momento, no importa si usted es el único que está en esa iglesia, no importa, todavía Sí, va con esa actitud. Y esa actitud de que yo quiero más de Dios, yo quiero más de Cristo. Y eso es lo que falta en tantas vidas. No les importa, realmente no están interesados. Y donde iré, yo iré. Donde estés, yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras y seas sepultadas, allí moriré y seré sepultado. Eso ya casi no existe hoy, ese tipo de consagración. Y ahí es donde debe de estar. O realmente así no es. tiene nada que vale la pena tenerse. Y cuando la verdad se presente, ese será el fruto. Pero ¿será eso lo que le estamos dando a la gente? ¿Será cómo estamos edificando y creciendo las iglesias? No, no parece como que sea de esa manera el día de hoy. Simplemente no. Eso es a lo que a mí habría interesado. Y como un joven, y como se ha dicho, como una persona que está en fervor por el Señor, lo único que yo quería era predicar todo el día. Yo estaba escuchando a la gente predicar la palabra. Yo escuchaba a la gente predicando durmiendo. Eso era lo que yo quería. Hay un hambre, sí. Tenía hambre, pero yo creo que nuestra generación, viendo a los jóvenes hoy, los que son salvos y verdaderamente salvos, hay una fascinación de estar en la presencia de Dios más que estar en la palabra de Dios. Y es algo con los jóvenes que buscan un sentimiento emocional en la iglesia. Muchas veces es equivocado. Y si se presenta la palabra es como que casi no es suficiente. Hay jóvenes que han hablado de que por qué no sentimos esto, por qué no sentimos aquello. Y a veces la palabra es difícil decirlo. A veces la palabra es suficiente. Debe de ser suficiente el tener la palabra Así es. predicada. En la mayoría de los Correcto. casos, el sentimiento del que estás hablando va conjunto Puede ser con la así. Sí, predicación de la debería ser eso. palabra. Sí, He visto en la generación nuestra y en la que viene después, están buscando más emocionalista fuera de la esto es palabra de Dios. misticismo. Es lo que ha sido traído a la iglesia, hermano Swagger, para reemplazar, mover la operación del Espíritu Santo. Una experiencia mística es lo que ustedes estaban aprendiendo en su programa de maestría. La iglesia no conoce el mover del Espíritu Santo. Lo que piensan que es un mover del Espíritu Santo no lo es. Estoy de acuerdo. Y ese es el problema. Estoy hablando de pentecostales también. No conocen el mover real del Espíritu Santo. La palabra siempre precede el mover. Dios va a moverse por su palabra, a través de su palabra para poder ejercer y para poder traer iluminación a su palabra. Si no lo hace, entonces no se hace nada
más que lo que los católicos romanos o místicos estaban haciendo. Pero es interesante que en La vida con propósito, otros libros también, el énfasis está en los místicos históricos. La señora Guyan, el hermano Lawrence, los padres descendentes, Anna Snin, que de hecho era una depravada, pero tenía experiencias místicas. De hecho, ella estaba confundida. Ella era la madre del movimiento pornográfico que liberó a las mujeres en los 20 y 30 hacia la sexualidad. Ella es citada en el libro de La vida con propósito. Lo que estoy diciendo es que los seductores, hombres malos y seductores, empeorarán más y más, engañando y ellos mismos siendo engañados, dice Pablo. Se va engañando. Ese es el problema. Hay una gran palabra en el hebreo que tiene que ver con artimañas, y engaño significa engañar a alguien más y desviarlos intencionalmente reteniéndoles la verdad. Es una buena definición de las artimañas. Así es como el anticristo y el espíritu del anticristo también caen dentro de todo esto. Estos individuos, y voy a ser bastante amable como lo voy a decir, pero voy a ser bastante fuerte como lo digo, son obradores de maldad y seductores. Y a Estoy de ellos acuerdo. me refiero a los que han hablado, escrito esos libros, y unos cuantos de ellos son mujeres. No son de Dios. Han creado un sentimiento alterno a través del misticismo. Yo estudié artes marciales durante muchos años en el pasado, pero avancé bastante. No podía competir porque estoy ciego de mi lado derecho, así que no pude competir porque cuando uno es ciego no lo permiten, y eso es algo inteligente. Pero el punto es que aprendí un poco de los diferentes pensamientos orientales y del yin y el yang y todo eso. Uno puede obtener y tener una experiencia a través de ese tipo de meditaciones. No son de Dios, pero los hace sentir a uno bien, parece como que las cosas son buenas y todo parezca bien. Uno puede obtener el control de uno mismo, y a través de esas prácticas uno puede obtener un autocontrol maravilloso. Pero ¿qué no es interesante, Dave, cómo la psicología ha traído el pensamiento oriental a la psicología en los últimos 30 años? La psicología Existencial. existencial transpersonal. Y eso es lo que se está enseñando por muchas de estas iglesias. Así que es mucho peor de lo que nos damos cuenta, y sus generaciones o su generación, hermanos, han sido adoctrinada. Por eso es que han aprendido el cristianismo de esta manera. Y tristemente nosotros venimos con la cruz, y ellos no entienden la cruz porque no conocen el pecado. Así que ¿Y por qué no distribuyen marihuana? eso está entrando gradualmente, ¿no? No lo sé, no lo En sé. los años 60 fue extirpado, pero ahora está siendo animado a través de los medios celulares o lo que sea que pueda ayudar a tener esa experiencia. Es lo que vamos a hacer. Así que ayudamos con el ambiente. La iglesia con propósito presenta el ambiente de la iglesia para invitar esta nueva experiencia. Hace muchos años en la ciudad de Morgan, y tendré cuidado, Donnie me invitó para ayudarlo, iba a predicar en cierta iglesia, así que yo fui con él. Y al comenzar su adoración, ellos apagaron las luces para poder ayudar a la adoración, y ninguno de nosotros lo conocíamos. Y de repente Donnie dice, encienden las luces, ¿quién apagó las luces? Y él solo les quería decir de que, bueno, no puedo ver nada, les estaba diciendo. El punto es que estaba tratando de crear ¿Eso un fue ambiente. Donnie? Sí, su hijo, sí, sí, Ese es sí. Donnie, así es. Pero no tenía sentido. Yo estaba ahí en la oscuridad y parecía una locura. Dios es un Dios de luz, no de las tinieblas. Eso es Están verdad. tratando de crear un ambiente o un clima para tener una experiencia. El espíritu, si se deja de mover, yo también apagaría las luces. Bueno, sí, también, sí. Dije que cuando el espíritu se deja de mover, yo también No apagaría había la ni luz. comenzado, por eso es que comenzaron ellos a Él se adorar. va. Y eso muestra, francamente, el punto es que hoy en día es lo que vemos en las plataformas, y es triste que el pueblo de Dios, en un sentido, ha dejado de sonreír, han perdido su adoración realmente. Sí, Es muy así triste es. lo que ha sucedido. Stanley Frodren predicó que en los últimos días la iglesia adoraría a un Dios que ya no le oran. Mm, así es. Y realmente no había pensado yo en esto, pero Sean acaba de mencionar algo que me hizo recordar. Tenemos a una generación que quiere sentir, y eso es algo muy peligroso si usted no está en la palabra. Una vez más, yo lo apoyo a usted. Si la palabra se predica, hay un sentimiento en ella, Mm, ese sentido mm. de verdad, pero un movimiento general bueno, ha sustituido
a la palabra y mucho de eso tiene que ver con la música y uno sí siente y uno sí percibe, uno sí. Y mire, creo que la juventud está atraída a eso, pero el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios no es la misma en el cuerpo de Cristo que cuando yo fui salvo hace 30 años. El interés en la palabra no parece ser tan primordial, el conocimiento de la palabra no parece ser tan primordial y ese es un problema porque todo tiene que ser basado en la palabra. Creo que mucha de la educación, de hecho, ha, ha traído duda sobre la palabra de Dios como la palabra de Dios. La idea de inspiración, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de inspiración? Cuando Pedro dice que no profecía es de interpretación privada, el hombre no se sentó por ahí pensando en qué era lo que iba a decir y evaluar su doctrina antes de hablar. Los hombres eran, bueno, recibían el mover del Espíritu Santo y hablaban la palabra y muchas veces no tenían ni idea de la verdad total que estaban diciendo. Y ese tipo de pensar dio ese tipo de actividad bíblica y nos dio la escritura. Y Dios utilizando al hombre, Mm. no, bueno, aún a pesar de nosotros mismos, sin depender de nosotros para escribir lo que conocíamos, sino escribir siendo inspirados por su espíritu. Y para mí, yo siempre he tenido una confianza total en la palabra de Dios, una confianza en la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Yo fui salvo leyéndola, la he amado desde entonces, así que yo simplemente la leí y la creí, pero la generación de hoy yo siento y temo que aún hasta los ancianos tal vez es parte de el aspecto visual en el que nos hemos convertido en gente visual, queremos ver la imagen, no necesariamente leer la palabra. Necesitamos regresar al estudio de la palabra de Dios y plantarla. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Solamente a través de la palabra de Dios y tenemos que regresar a ella. Bien, Nos gusta sentirnos bien, eso es. pero una de las cosas que Dios hace es convencernos del pecado y eso Ujú. no se siente muy bien. Yo estaba leyendo esta mañana acerca de David, que regresó a Ziklag y sus 600 hombres que estaban con él, todas sus familias habían sido secuestradas y todo había sido destruido, pero David no se sentía muy bien. Sin embargo, él se animó a sí mismo en el En el Señor, él le Señor. preguntó al Señor, Ujú. él había estado haciendo algo pecaminoso, él había estado mintiendo durante 16 meses Así es. y bueno, Dios trató con él. Hay castigo que Dios trae a nuestras vidas y eso no es muy divertido, pero lo necesitamos. Tal como un padre, usted no le da a sus niños helado todo el tiempo, no le puede dar todo lo que ellos quieren y hay momentos de corrección y de disciplina que no son muy divertidos. Pero así como los niños lo necesitan, nosotros también lo necesitamos del Señor. Y cuando respondamos de la manera correcta, estamos hablando de un sentimiento bueno, reconciliación y paz con Dios. Eso es tremendo. Un cristiano que no lee su Biblia realmente habitualmente, si no hace eso, es como un automóvil al que no se le pone gasolina. Después de cierto tiempo va a dejar de operar. Sí, Y realmente la iglesia moderna no está leyendo la Biblia hoy día, no lo está haciendo. Es simplemente, es un libro que se sienta en un manto eh, o en una mesa, pero no estudia sistemáticamente, habitualmente la palabra de Dios. Eso no lo están haciendo. Y cada cristiano debe de leer la Biblia completamente, al menos una vez al año. Y no pueden vivir una vida victoriosa si no tienen que leer una vez al año, pero tienen que leerla habitualmente. Y yo no entiendo al Hijo de Dios que no quiere hacer algo así, porque es la palabra de Dios de lo que estamos hablando, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y sí, no hay nada como ello en el mundo. amén. Y cuando vemos, por ejemplo, Donnie ha estado haciendo esta
este estudio de los padres de fundadores de la nación, el que presentó el domingo fue fenomenal. No recuerdo cómo se llama, pero él leía la Biblia o leyó la Biblia completamente. Él firmó la Declaración de Independencia y contribuyó más que la mayoría al establecimiento de esta nación. Y él dijo, si usted no lee la Biblia completamente una vez al año, realmente no está dedicado como debe de estarlo al Señor. Entonces, él también estuvo hablando de cómo la Biblia era la principal o el principal material de estudio de la nación y que era la roca sólida donde edificamos todo. Si no, no vale nada. Así es. Y la iglesia moderna hoy día realmente no está leyendo la palabra de Dios. No lo está haciendo y recuerdo que años atrás yo le pregunté al pueblo un miércoles en la noche cuántos habían leído la Biblia completamente y que levantasen la mano. Y uno de mis amigos cercanos allí no levantó su mano. El próximo día estábamos hablando con él y le pregunté, ¿usted no levantó su mano? ¿No has leído la Biblia completamente? Bueno, estoy trabajando en ello, me dijo. Y él ha sido salvo ya 40 años, ¿no? Eh, un buen hombre que ama a Dios, pero no entiendo el por qué un cristiano, y usted dice, bueno, pero es que estoy muy ocupado, hermano Swagger. Bueno, está más ocupado Sí, de lo que así debería de es. estar. Regresamos a permíteme decir esto brevemente, Loren. Tristemente que lo que están aprendiendo en los seminarios es libros de Richard Foster llamado Las Disciplinas, influenciado por un hombre llamado señor Ujú. Martin, que en los años 50 y 60 escribió más de 50 libros tratando de espiritualidad, justicia social y cosas interfe. Pero más particularmente, él viajó al Oriente y él se llamaba cristiano budista, un Yeah. budista cristiano, porque él aceptó este tipo de teologías y es lo que el señor Foster habla y escribe en sus libros, pero no lo entienden. No entienden lo que creen. Uno acepta estas cosas y lo cristianizan como el autor de la vida con propósito, cristianizan las obras y las palabras y el individuo es seducido porque no sabe qué es lo que está leyendo. Sabe en su corazón, el verdadero creyente sabe que las cosas están mal, Mm, pero porque lo presentan de una manera tan buena, Pedro dijo que hacen mercadeo, saben cómo disfrazarlo y cómo traerlo de tal manera para que usted pueda aceptarlo y así es como la persona es engañada. Esto es lo que la iglesia, los ministros están aprendiendo, escritos de Henry Nouwen, por ejemplo, otro místico católico romano, sacerdote, sin criticar a esta gente, pero están perdidos, eran gente mala, seductores. Esta gente no conoce al Señor Jesucristo. no, no lo Y los saben. individuos que enseñan todo esto no conocen al Señor Jesucristo No lo tampoco. saben. Sin embargo, están en nuestros seminarios pentecostales también. Pero decimos que son buenos hombres. No, son hombres malos, seductores. Sin embargo, la Escritura sí nos dice que vendrá un tiempo en el que la gente no querrá la sana doctrina, sino que se buscará y se amontonará con comezón de oír a falsos maestros, parafraseando lo que estoy tratando de decir. Están buscando algo que vendrá a satisfacer lo que sienten, no tanto lo que ellos necesitan escuchar. Este es el tiempo en el que se convierten amadores de sí mismos y de placeres más que de Dios, lo que nos hace sentir bien en vez de lo que nos hace sentir más justos con el Señor en cuanto al entendimiento de la salvación y del pecado y de cómo caminar en victoria sobre el pecado. Pero lo bueno de todo eso es que para los que lo quieren, Dios ha preparado una mesa, ha aderezado mesa en el desierto y una comida para que puedan venir a comer de lo bueno que el Señor Jesucristo presenta. Aún yo quiero bueno, dirigirme a lo que dice la palabra de Dios. Bendito el hombre que no anda en consejo de escarnecedor, pero su deleite está en Está la ley de en la ley Jehová. del Señor. Y en su ley, hablando de la palabra de Dios, él medita día y noche. Ahora, la promesa es que él será como un árbol plantado junto a los Oh, ríos de sí, las sí. aguas que traen y producen su fruto en su Ujú, tiempo. Su hoja tampoco se secará y todo lo que él ujú. haga prosperará. Prosperará. Esa es la palabra de Dios. Así Ese es es. el beneficio y la ventaja de meditar sobre la palabra de Dios, ambos en instrucción, convicción, dirección, guianza y todo eso, etcétera, etcétera, la manera apropiada de vivir para Dios, todo está ahí.
Y David lo dijo correctamente. Uno prosperará si uno permite que la palabra de Dios sea esa característica de Así guía es. en nuestra vida. Voy a hacer una pregunta que es importante porque Así es. muchos grupos, siguiendo las ideas de la meditación, la meta es vaciarse. Díganos brevemente realmente qué es meditar, de acuerdo a la palabra. Bueno, para mí meditar en la palabra es pensar, Ahí está. pensar todos los aspectos de ella a través. No me gustaría utilizarle de esta manera, pero es como una vaca que sigue mascando, 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 y uno piensa y uno comienza a pensar una y otra Es lo vez. opuesto de vaciarnos. Sí, uno tiene que mezclarlo con la persona del Espíritu Santo y después Él trae las cosas a la mente y después uno escudriña todas esas escrituras. Así que para mí, meditar en la palabra es, bueno, muchas veces yo tengo que hacerme regresar a poner atención porque la escritura llega y comienzo a pensar en eso y Mm, tengo que extraerme de eso para poder entrar a la oración, que es algo diferente, pero esta meditación de la palabra debe sucederle a todos. Él está pensando, estos pensamientos de la palabra deben estar en nosotros todo el tiempo, a cada momento, y ujú. dirigiéndonos, guiándonos. Y una vez más, ¿cómo podrá el joven limpiar su camino solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios? Muy bien. Dave, por favor, vamos a empezar otra vez. Porque la palabra Palabra. de la cruz es locura a los que se pierden. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas no redimidas, pero no importa, la cruz debe de ser predicada de todas maneras como lo veremos. Pero a nosotros es poder de Dios. La cruz es el poder de Dios simplemente porque fue allí donde la deuda del pecado fue paga, dando al Espíritu Santo en quien reside el Espíritu Santo lugar para obrar poderosamente en nuestras vidas. Hermano Swagger, ¿me permite decir esto? La iglesia moderna sí predica la cruz de lo que hemos hablado. Es una nueva cruz. No lo dudo eso tampoco. Y hay una escritura que uno pone en el evangelista, que usted presentó hace tiempo, y creo que fue A.W. Tozer, Sí, lo fue. que habló acerca de esto. Y bueno, la cruz antigua, nosotros morimos al yo. Ujú. Uno habla acerca de cómo la gente tiene que aprender la Biblia y que para todo y para vivir el Evangelio era necesario. Bueno, eso es lo que la cruz antigua nos enseñaba, pero la nueva cruz que está siendo predicada no está falta en nuestro lenguaje. Estamos hablando de la cruz, pero está siendo disfrazada bajo que si añadimos la cruz a lo que uno quiere en la vida, que Dios va a crear y que uno puede crear algún tipo de utopía. Uno puede Ujú. añadirle la cruz a cualquier cosa que uno quiera hacer en esta vida y Dios, y por ejemplo, en el artículo él habló acerca de que si usted es doctor, él lo hará a uno, que la cruz nos hará un mejor doctor. Y si uno es psicólogo, él nos hará mejores psicólogos. Si somos negociantes, nos hará... Bueno, uno tiene que añadirle la cruz a cualquier cosa que uno haya estado haciendo y bueno, es algo fácil de ahí en adelante y creo que eso tiene que decirse porque no es como que nosotros hemos dejado de predicar, es que tenemos un nuevo énfasis. Ujú. Porque hay mucha predicación en todos lados, hay mucha iglesia y servicios, pero la meta del cristianismo, Jesucristo, creo que cuando Él presentó la cruz a las masas, la Biblia dice en Lucas 14 que habían muchas multitudes siguiendo a Jesús y Jesús se detuvo y Él se le quedó viendo a todos y en esencia Él les preguntó, bueno, les dijo, si van a ser mis discípulos tienen que tomar su cruz, pero cuando Él presentó la cruz a esa audiencia que estaba siguiéndolo, y lo voy a decir de esta manera, siempre hay un gran grupo de personas siguiendo a Jesús Ujú. que no conocen ni saben a dónde los lleva el camino. Él iba rumbo a Jerusalén y se detiene y esencialmente le pregunta a esa audiencia, ¿saben a dónde los lleva este camino de aprender? Él iba rumbo a la audiencia, a la muerte, perdón, y le dijo a la audiencia, si me van a seguir a mí, quien ame su propia vida, la perderá. Mm. Y eso siempre me ha impactado porque aunque nosotros aprendemos de la cruz,
fue presentado originalmente en el contexto de perder todo. Mm, Así que esta idea de adquisición, esa idea de que yo voy a través de la cruz voy a obtener lo que yo quiero, es tan contraria a la mentalidad de lo que el evangelio presentado por Cristo enseña. No es, miren, el concepto que la gente no le gusta el día de hoy es que se haga tu voluntad, que tu ujú, reino venga tu reino. La cruz, cuando él estaba predicando, pierdan, esencialmente lo que estaba diciendo era, hay que perder el estar en control, la vida que Dios está creando, no la que ujú, uno crea por sí mismo. Es la misma mentalidad que estaba en Pedro. Si yo pierdo a Jesús como Mesías, si uno va a la cruz, y Jesucristo les tuvo que decir, ustedes saborean las cosas que son del hombre, no lo que es de Dios. Si usted va a la cruz, entonces yo pierdo mi posición. ujú, Si uno pierde la cruz, ujú. yo pierdo mi estatus, y es lo que la carne quiere. Y hay mucha gente en la iglesia hoy buscando promoción y estatus. Y piensan que si yo solo camino con Jesús, voy a estar al frente de la lista. Y esencialmente esa es una mentalidad que la gente tiene al entrar a la iglesia. Yo voy a añadirle a la iglesia mi vida diaria y eso me hará una mejor persona. Sin embargo, no se dan cuenta de que el Evangelio enseña muerte al yo. Cristo le dijo a esa multitud, de hecho, ¿saben qué es lo que el discipulado es? Y me pregunto si necesitamos hacer la misma pregunta Bueno, hoy. el creyente es una persona no muy sabia si está buscando agradarse a sí mismo. Nosotros creemos la voluntad de Dios, eso es lo que tenemos que buscar, su, su providencia divina, lo que tiene para nuestras vidas, y Él tiene un propósito para cada vida. Y yo realmente nunca he estado ante el Señor buscando algo que yo quiero esto, quiero aquello. No, yo quiero la voluntad de Dios solamente, porque yo he tenido ya mi voluntad y yo no quiero más de ella. Con respecto al creyente. Pero yo también pienso que cuando Jesús habló esas palabras, eran evangelísticas en ciertos sentidos. Habían Ujú. muchas personas no seguras que si querían seguir al verdadero Jesús. Estás en lo cierto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en lo que tiene que ver con la predicación. En el griego es logos. Significa palabra o mensaje y debería de verse traducido de esa manera. Y entonces diría, porque la palabra de la cruz. Entonces, ¿cómo el mensaje de la cruz es el poder de Dios? Y eso es importante y una gran pregunta. No había poder en ese madero donde Jesús murió. De hecho, si la propia cruz donde Jesús murió se hubiese preservado todos estos siglos y ahora se encontrase, no hubiese más poder en ese madero que en cualquier otro madero propiamente. Tampoco había poder en la propia muerte de Cristo. De hecho, la Biblia dice que Él fue crucificado en debilidad. Esto no quiere decir que Él personalmente era débil, sino que era una debilidad contraída. En otras palabras, Él hubiese podido llamar ángeles si Él hubiese deseado hacer eso. Entonces, ¿cómo el mensaje de la cruz es el poder de Dios? El poder está en el Espíritu Santo. Y la idea es que cuando Jesús murió en la cruz, Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro, por lo menos para todos aquellos que creyesen. Ahora, una vez que la deuda del pecado ha sido pagada, hace posible que el Espíritu Santo pueda llegar a la vida y corazón de cada creyente para vivir allí permanentemente. La cruz de Cristo también fue una obra legal. Satisface una deuda legal que ni el hombre no podía pagar sino solo Dios. Cuando la ley fue satisfecha y lo fue por la fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo podía entrar en la vida del creyente para residir allí permanentemente. Como ya dijo, Él es quien tiene el poder, pero es la cruz de Cristo lo que lo hace todo posible. Desafortunadamente, la mayoría en la iglesia moderna no saben esto. En otras palabras, no saben cómo obra el Espíritu Santo. De hecho, esto que les presentamos es tanto una entidad legal
que el Espíritu Santo le llama una ley. Él dijo, Porque la ley esto que estamos a punto de entregar es la ley de Dios, diseñada por la deidad en la eternidad pasada. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios a la victoria. del Espíritu Espíritu Santo, es decir, de la manera como el Espíritu Santo de obra. vida Toda vida viene a través de Cristo por el Espíritu Santo. en Cristo Jesús. En todo momento cuando Pablo usa este término, uno de sus derivados, sin falla se está refiriendo a lo que Cristo hizo en la cruz, que hace esta vida posible. Me ha librado Me ha dado victoria total. de la ley del pecado y de la muerte. Son las leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús solamente. Esta es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que si el creyente intenta de vivir para Dios por cualquier manera, aparte de la fe en Cristo y la cruz, él está condenado al fracaso y vamos a ver esto una vez más. Tomó el precio que Jesús pagó para resolver el problema del pecado. Sí. Y nosotros insultamos a Dios cuando pensamos que podemos resolver este problema con la psicología. O podemos resolver este problema por alguna tontería que intentamos presentar, como lo dijimos ayer en la mañana, y no lo dijimos de la mejor manera. Pero el pecado es algo tan horrible, tan poderoso, que solamente hay una cosa que puede resolverlo y eso es la cruz de Cristo. Entienda eso. Lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó, es la única cosa que puede resolver el pecado. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él no dijo o no quiso decir que Jesús quitó el deseo un poquito, sino que estaba diciendo que Él derrotó el pecado totalmente, completamente. Y Él quiere derrotarlo en su vida, en mi vida y en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente, para que no haya pecado en lo absoluto. No, la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear en su Sí. vida porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Gloria a nuestro Dios. Hermano Swagger, el poder del pecado fue destruido en nuestras vidas cuando fuimos unificados a Cristo, unidos a Él. Así es. Y eso es Romanos 6, por eso es que es tan importante entenderlo. Ujú. Si eso es un hecho, entonces lo que nosotros estamos apropiando es esa victoria sobre el pecado por fe. Vemos lo que somos, pero solo es por fe. Cuando nuestra fe está centrada en Cristo y en el hecho de que Él derrotó al pecado, el Espíritu Santo lo hace, lo trae a nuestra vida, lo trae a su cumplimiento, a su plenitud, pero todo lo de Dios tiene que ser apropiado por fe. Y el mover y la operación del Espíritu Santo con respecto a cambiar el carácter o libertarnos de algún tipo de proceso habitual es la gracia de Dios extendida que trae gloria a Cristo. El Espíritu Santo no se moverá cuando lo que tratamos de hacer es deshacernos del problema del pecado por algo que nosotros hacemos. El guardar leyes que nosotros inventamos o la iglesia inventa o una denominación inventa, eso no va a hacer nada No en la vida impactará y la el corazón carne de en la lo persona. absoluto. Así Si así es. fuese, nosotros obtendríamos la gloria y Dios no va a ungir Ujú. algo que nosotros hagamos para Él recibir no la va a hacer gloria. eso, exactamente. Y ese es el problema, que nosotros nos gustan estas cosas porque nos traen gloria a nosotros. Miren lo que yo Sí. logré. Así que eso nunca funciona, No. porque Dios no quiso que eso funcionase de esa manera. Pablo aún hasta diría que el guardar la ley, la gran ley judía, las grandes leyes del judaísmo, la primera revelación escrita de la naturaleza y carácter de Dios con toda su... Aún no lo haría. Aún así no es capaz de libertarnos del Mm. poder del pecado y ese pecado está en la carne, es una imposibilidad. Así que necesitamos la obra sobrenatural de la ley del Espíritu de vida. No solamente la necesitamos, tenemos Eso que es la tenerla. necesidad, sí, exacto. ¿Y cómo viene? Viene por la fe. Solamente por la fe. Así que cuando escuchamos que Cristo ha derrotado al pecado,
y que Él ya ha condenado al pecado en la carne, que Mm, todo lo que yo necesito está en la cruz y ya fue ganado por mí, y ahora yo tengo un papel que jugar, así como yo jugué el papel cuando dije Jesús es el Salvador, yo me extendí, lo acepté por fe, y la apropiación apropiada de Cristo es aceptar a mi Salvador, y Él me trajo estos maravillosos beneficios, y ahora al crecer en ese conocimiento del Señor, necesito entender mm. también que mi fe en Él y lo que Él ha hecho es lo único que me libertará, y lo vamos a decir de esta manera, removerá esas raíces de la caída. Bien, lo que dijiste anoche, hay que repetirlo en el corazón de hombres y mujeres. Si su fe está en Cristo y la cruz, y se mantiene en Cristo y la cruz, esto fue lo que dijiste, en lo que tiene que ver con el pecado o ataduras de las tinieblas, compulsión o lo que sea, no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso más, y eso es tan simple. Mire, yo, bueno, fue en Nashville, Arkansas, y acababa de terminar de enseñar la cruz, acabábamos de comenzar, tal vez 2001, 2002, habíamos estado enseñando y predicando ya 5 años, y yo llegué al hotel en este pequeño pueblo y de repente me impactó. No tienes que hacer eso ya más. Eso ya no tiene el derecho de controlarte. No tiene poder sobre ti si Así operas es, por así fe. es. Ahí, esa revelación, bueno, se me encendió la luz. Fue ese momento, ajá, para mí, en ese lugar. Y es lo que uno tiene que llegar a entender, sea lo que sea que haya sido lo que nos esté dominando, nos esté destruyendo, no tenemos que hacer eso ya más por causa de lo que Jesús hizo por usted y por mí en el Calvario. Él rompió el poder de todo eso, Él ya condenó eso, Él ya puso esa señal de condenado Pero en él. solamente si lo hace a la manera de Dios, si trata de hacerlo a su manera, Sí. va a encontrarse con Y problemas. una vez más, por eso la palabra de Dios y el mensaje de la cruz es tan importante, porque encontramos que la verdad, que es verdad, sin embargo, aún debe ser apropiado por la fe. Sí, Debemos de considerarnos muertos, considerar sí, esto, sí, que debemos muertos estar al muertos. pecado en todo aspecto y al mismo tiempo vivos para con Dios. Así que el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede libertar a todos y cualquiera de todo y de cualquier cosa, pero tiene que ser un reconocimiento de que lo que Cristo hizo por mí, Él no tiene que subirse a esa cruz otra vez, Él no tiene que atravesar ese proceso Así otra es, vez. así Mi es. unión con Él, cuando yo vine a Él como creyente, yo fui unido a Él, fui bautizado en Cristo, yo fui crucificado con Él, y está en ese momento de la unión en el que el poder del pecado sobre mí es roto. Este es el valor de la cruz. El valor de algo no es solo lo que fue pagado, si pudiéramos hablar de eso. El valor de la cruz fue la vida de Cristo, y eso tiene un valor grandísimo, pero el Así valor de es. algo también es lo que produce o lo que provee para uno. ¿Qué es lo que provee? ¿Qué es lo que la cruz provee para uno diariamente? Solamente todo lo que usted va a llegar a recibir de Dios. Conté esto el otro día, pero siempre me ha sorprendido. Dos o tres hombres estaban viendo un equipo que era bastante grande y estaba, bueno, dando vueltas, moviéndose. Salía Salía humo de humo de allí de ahí la chimenea y había mucha actividad, y mucho fuerte y ruido. Y ruidoso. uno hace la pregunta, ¿y qué hace esa máquina? Y le respondieron, hace. En otras palabras, no hace nada, Así es. solamente es Grande, movimiento. fuerte, echa humo y hace mucho ruido. Suena como la Así es, iglesia. así es. Sí, así es. Pero este conocimiento, este entendimiento del plan de redención de Dios es lo que hemos tratado en estos últimos 25, 26, 27 años Mm. de traerle al cuerpo de Cristo. Y hay otros predicando, hermano Swagger, hay otros que dirían lo mismo. Los he escuchado en la radio, los he escuchado en diferentes programas y programaciones. El mensaje de lo que Cristo ha hecho tiene que ser el mensaje primordial para el cuerpo de Cristo, para que
Pablo dijo, yo me propongo o me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y él crucificado en 1 Corintios 2:2. Pero si nos vamos al versículo 5, ¿qué hace? ¿Por qué escoge eso en vez de la sabiduría de palabras, la sabiduría de psicología o de los místicos? ¿Por qué escoge eso? Para que el pueblo a quien le está predicando, para que su fe pueda estar Ujú. firme en el poder de Dios. Él estaba ya se había propuesto, estaba decidido a predicarlo para que la gente que él lo escuchara dijera, y ya que pusieran su fe en Cristo y la cruz, la gracia de Dios, el poder de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús estuviera ahí, fuese su compañero Satanás constante. es muy poderoso para tratar nosotros de enfrentarlos por nuestras propias maquinaciones o estrategias. Así Eso es, no va a funcionar. Solamente hay una cosa a la que él le teme, y eso es la cruz, lo que Jesús hizo en aquel lugar. Y de así todas es. las cosas que él hizo para resolver el problema del pecado, ¿cuál fue la mayor de todas la que él hizo? Hebreos 2:14, a través de la muerte, él destruyó al que tenía el poder de la Así muerte. es, así Y es. Satanás lo sabe, pero nosotros, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien nosotros resistimos Bueno, firmemente en la fe, conociendo y sabiendo qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en el la Calvario. respuesta es, nosotros o lo sabemos o lo podemos saber Así es, ahora. muy cierto. Podemos saberlo, y si no lo sabemos es culpa nuestra, y eso nos abre al poder de las tinieblas Sí, realmente, en una manera terrible, si lo sabemos y lo ignoramos. la luz es dada para darnos vida. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo creo que cosas se dijeron el día de hoy que serán de gran ayuda y oramos pues que así sea. No se pierdan una programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.